Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de párrafos según su función y según su idea central. Vamos a observar entonces esta presentación y a medida que vayamos avanzando en las diapositivas vamos a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, primero que todo, ¿qué es un párrafo? El párrafo es la mínima unidad de redacción que desarrolla y explica el significado de una idea. Todo texto en prosa se organiza en párrafos. A su vez, cada párrafo, por una o varias oraciones, se inicia con letra mayúscula y finaliza con un punto y aparte. Entonces, el párrafo es un bloque o son los bloques que conforman los textos, ¿sí? Los tipos de párrafos según su función se clasifican en introducción, transición, desarrollo y conclusión. Cada uno tiene unas características distintas y justamente son esas características las que permiten clasificarlos como los estamos mencionando. De introducción, como su nombre lo indica, sirven para iniciar un texto o introducir al lector al tema que se tratará a continuación. Estos párrafos se encuentran siempre al inicio de un libro, de un capítulo, artículo o apartado. Los párrafos introductorios constituyen una especie de resumen que se presenta antes de desarrollar el tema con mayor detalle y tienen doble utilidad. Por un lado, le presentan al lector una especie de mapa conceptual al indicarle los puntos que se tratarán a continuación. Y por el otro le da una idea de lo que se va a tratar en ese libro o artículo y así decida si le es útil o no de acuerdo a sus propósitos e intereses. Entonces, en el párrafo de introducción nos van a mostrar a modo muy general de qué es lo que trata el texto. Ejemplo, el artículo que a continuación se presenta es un primer planteamiento para avanzar hacia una teoría didáctica. Un aspecto principal para entrar en ese camino lo constituye la necesidad de traer a la pedagogía el dilema filosófico. Entonces acá ya nos están diciendo de qué es lo que se va a tratar en ese texto. Por eso decimos que este sería un párrafo de introducción en el que es necesario incluir un tema como el dilema filosófico para la disciplina pedagógica. De transición, nos sirven para dar un cambio en el tema, también sirven de puente para la continuación del texto. La palabra transición proviene del sustantivo tránsito, que significa paso, pasar de una parte a otra. Estos indican que el autor va a dejar de tratar un tema para empezar a explicar otro diferente. Carecen de idea central. El párrafo de transición entonces lo que permite es pasar de un lado a otro, sí, pero sin perder la hilaridad de las ideas del texto. Aunque no tienen una idea central, lo que permiten es hacer un puente entre el párrafo que antecede y el que sigue para que no se pierda la hilaridad y el sentido del texto. Ejemplo, a continuación vamos a ver cómo se cumple cada uno de los 5 pasos mencionados. Este sería un ejemplo en el que se va a dar a conocer una información que tiene que ver con el texto, pero que no tiene una idea central estrictamente en el párrafo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que sirve de puente. De desarrollo. En estos párrafos se desarrollan los temas y los subtemas de texto. Por lo tanto, son los más importantes. Para su elaboración se emplean diferentes estrategias discursivas, tales como las razones múltiples, la comparación, el contraste, la analogía, los detalles pictóricos, la numeración, la ejemplificación, entre otros. Los párrafos de desarrollo pueden entenderse como de conceptualización y de explicación. Es decir, esos párrafos de desarrollo son fundamentales o son los más importantes dentro de los textos porque son los que tienen esas ideas centrales, ¿sí? Y cuando decimos que se pueden dividir entre conceptualización y explicación, quiere dar a entender que se desarrollan esos conceptos fundamentales que van a ser necesarios para comprender el texto y esas explicaciones que también son necesarias para el desarrollo del mismo. Ejemplo, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento.
dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. Esta gran influencia grecorromana, que ya se empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Entonces acá en este párrafo ya nos están desarrollando una idea central que tiene que ver con la retoma de aquellos saberes antiguos para el Renacimiento, ¿cierto? Y para el desarrollo de esos saberes y del arte y de la disciplina que se abordó en el Renacimiento, que fue basada en los conocimientos de los antiguos. De conclusión, se trata de aquellos párrafos mediante los cuales el autor pretende cerrar un tema o un apartado. Estos párrafos se encontrarán al final de un libro, capítulo, artículo o apartado. Es fácil detectarlos porque empiezan con expresiones como las siguientes. En conclusión, en síntesis de todo lo anterior podemos concluir que, por consiguiente, y otras semejantes. El párrafo de conclusión entonces resume ya de manera muy breve aquellos conceptos importantes que se abordaron o se desarrollaron dentro del texto. Ejemplo, a modo de breve conclusión me gustaría expresar algunas reflexiones que puedan ser útiles. En primer lugar, la dinámica de clase que se crea cuando se ha adoptado esta pauta didáctica está en sintonía con lo que diversos autores describen como fruto de sus trabajos, a saber que el trabajo cooperativo supera en rendimiento a las modalidades de trabajo competitivo e individualizado. Muy bien. Ahora entonces vamos a observar cómo se clasifican estos párrafos, pero según la idea central, ya no su función. Entonces tenemos, cada párrafo contiene una serie de ideas, sin embargo, no todas contienen el mismo nivel de importancia. Las ideas pueden ser secundarias o principales. Según cómo se hayan distribuido las ideas, se pueden presentar los siguientes tipos de párrafos. Analizante, analizante sintetizante, sintetizante e implícito. Analizante. La idea central está al inicio del párrafo. Ejemplo, a través del tiempo la creación artística se ha ejercido en Colombia con descollante talento. Ya sabemos de qué se va a hablar en ese párrafo, sí, y cuál es la idea central. Desde épocas precolombinas sobresale en el panorama indígena la actividad de ceramistas y orfebres, de escultores y artífices. En Quimbaya, Calima, Tolima, Sinú, San Agustín, Tumaco, Tayrona, Nariño, Cundinamarca y Boyacá. Ellos concibieron un arte que en sus respectivas especialidades se cuenta entre el mejor del continente. Entonces ya sabemos que acá nos están hablando, la idea central del párrafo tiene que ver es con la creación artística que se ha ejercido en Colombia a través del tiempo. Analizante sintetizante, la idea central de este tipo de párrafo se encuentra en el medio, ¿sí? Entonces encontramos en este párrafo, dice, uno de los primeros estudios sobre la nutrición fue hecho por Santorio en 1614. Este señor se pesaba antes y después de las comidas con el fin de averiguar cuánto del alimento comido se desvanecía en forma de sudor insensible y de calor. Más tarde, los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, liberando energía y que el contenido de energía de ese cuerpo podía ser medido. La unidad de medición adoptada fue la caloría alimenticia. Ella es conocida también como la gran caloría. La caloría es la cantidad de calor requerido para elevar un kilogramo, un litro de agua a 1 grado centígrado. La pequeña caloría usada en los laboratorios químicos es la cantidad de calor requerida para elevar 1 gramo, 1 centímetro cúbico de agua a 1 grado centígrado. Entonces acá en este párrafo ya nos están diciendo que la idea central tiene que ver con el tema que inicialmente el señor antes mencionado había abordado, pero que fue obviamente un tema más desarrollado a profundidad con el tiempo, ¿sí? Sintetizante, en este párrafo la idea central aparece al final del párrafo, es como si fuese una especie de conclusión de aquello que se dijo en el párrafo. Entonces dice, los animales de la latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está disponible. El medio ambiente también desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios.
El alimento de los animales acuáticos difiere del de los animales terrestres. Todo ello significa que la escogencia del alimento está determinada por varios factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. Entonces acá vemos que nos están prácticamente resumiendo aquello que ya nos dijeron a lo largo del párrafo, y por eso decimos que esa idea central que está al final del párrafo y que reúne lo que ya se dijo con antelación es la idea central del párrafo, y por eso se le llama sintetizante. Ahora, el párrafo que llamamos implícito según su idea central se llama así porque esta idea aparece diseminada a lo largo del párrafo. ¿Y qué decir de la muerte, de la vida, de la esperanza, de los hombres? ¿Existirá una tierra prometida o un infierno calcinante? ¿Tendrá un camino seguro el hombre de bien o es simple falsedad la promesa de un mañana? Hay algo muy particular, muchachos, con este tipo de párrafo, y es que la idea no siempre va a estar así explícita, es decir, no se va a decir dentro de esas ideas que se están planteando en el párrafo de manera literal. La mayoría de las veces hay que inferir la idea, como en esta ocasión, ¿cierto? Que en el párrafo nos dan a entender que el autor o quien escribe se está cuestionando por ese asunto de la existencia, de la vida, de todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte y la existencia, ¿cierto? Bueno, esto es todo por hoy. Me complace o nos complace que hayan visto este video y sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo para la próxima. Muchísimas gracias.